Saludo cristiano en el nombre del Señor Jesús para todas las personas que están frente a su pantalla. Gloria a Dios. Qué bueno que están ahí atentos a la palabra de Dios, pero nos encantaría más tenerles en este lugar. Gloria al Señor Jesús. Y para todos y cada uno de los presentes, hermanos, nuevamente una cordial bienvenida en el nombre de Jesús. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 6, versículo número 12. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Señor Jesús, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida. Maravilloso Dios, estamos necesitados de ti, estamos necesitados de tu gracia, estamos necesitados de tu misericordia cada día, que nos fortalezcas, que nos ayudes, que nos des fuerzas nuevas, Señor Jesús, unción fresca, para seguir adelante, para seguir, Padre Celestial, en este camino conforme a tu propósito y tu voluntad, y que el propósito, el deseo y el anhelo de nuestro corazón cada día sea el poder agradarte. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Por favor, pónganse cómodos y vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Bueno, cuando nosotros, hermanos, vivíamos sin Cristo, sin el conocimiento de Dios, porque el saber que Dios existe no lo hace a uno cristiano, ¿cierto? Mucha gente sabe y creen en la existencia de Dios, pero eso no los convierte en cristianos y mucho menos en hijos de Dios. El común de la gente que no conoce la Biblia, que no conoce la Escritura, piensan que todos somos hijos de Dios, que todas las personas somos hijos de Dios, que todos somos cristianos, ¿cierto? Y que de pronto, después de que morimos por algo que otras personas puedan hacer por nosotros, entonces podemos ir al cielo. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice otra cosa. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es conocerlo. Otra cosa es saber su palabra, conocer su voluntad. Amén. Porque Dios no es una porcelana, Dios no es un adorno, Dios no es algo que nosotros podemos colgar en la pared, cargar en la billetera, en el cuello o en algún lugar y pensar que aquello que estamos colgando por allí, esa decoración, que es Dios y que aquello nos puede guardar. La Biblia dice que no podemos hacernos imagen ni ninguna semejanza. No os hagáis imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo. Dice, no te postrarás a ellas ni las adorarás. Sin embargo, la Biblia dice que los ídolos de los hombres son oro, plata,
madera, ¿cierto? Obras de bronce, objetos formados con las propias manos. Y entonces la Biblia dice que el hombre va y forma una imagen y la adora y dice: tú eres mi Dios. Y la Biblia dice que ellos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan. Y dice la Biblia: semejantes a ellos son los que los hacen. O sea que los que los hacen ni ven, ni oyen, ni palpan, no tienen sentidos. Increíble, ¿cierto? Porque lo que la Biblia está hablando es de los sentidos, ¿cierto? Está hablando es de los sentidos. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y mire lo que dice: y cualquiera que confía en ellos, ese no es Dios. Dios no es algo que lo podemos colgar o lo podemos poner por ahí como una decoración o cargar en la billetera, ni nada, ni mucho menos. Dios es algo mucho más grande, más sublime que los mismos cielos, dice la palabra de Dios, más poderoso que nada que pueda existir. Su presencia lo llena todo. El Señor Jesucristo dice que debemos creer en Él, pero no de cualquier manera, sino como dice la Escritura. Muchos refutan la palabra de Dios y acuden a refranes populares, que el papel puede con todo, pero es que esta palabra que está escrita en este papel, hermano, realmente sí puede con todo. Amén. Y el Señor Jesucristo da testimonio de sí mismo a través de esta palabra y da testimonio a nuestro espíritu. Amén. Cuando sentimos su presencia, cuando sentimos su sanidad, cuando sentimos sus fuerzas, cuando sentimos su Espíritu Santo vibrando dentro de nosotros, cuando sentimos cómo Él transforma y cambia nuestra vida, cómo nos ha hecho nuevas criaturas, cómo ha hecho tremendos milagros en nuestra vida. Amén. Cómo nos ha rescatado, cómo nos ha sanado, cómo se ha dejado conocer, cómo se ha dejado sentir, cómo nos ha dado inspiración y revelación para comprender y entender esta palabra. La Biblia dice que Dios escondió su sabiduría de los sabios y la reveló a nosotros, los más pequeñitos. No porque fuéramos los más grandes, no porque fuéramos los más poderosos, no porque fuéramos los más sabios. Antes, por lo contrario, la Biblia dice que Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Amén. Y dice que el mundo no conoció a Dios mediante su sabiduría. Y como el mundo no conoció a Dios mediante su propia sabiduría, entonces le agradó a Dios. Me llama la atención esa palabra que usa el apóstol Pablo hablando a los corintios. Le agradó a Dios salvar a los creyentes. Amén. Por la locura de la predicación. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Esta palabra nos hace salvos. Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta palabra tiene un poder maravilloso. Ha transformado la vida de miles y millones de personas a través de la historia, y sigue transformando y sigue salvando y sigue convenciendo. Y aunque está llena de enemigos, hermano, todavía hay una multitud, una cantidad de personas que creemos a esta palabra y le hemos entregado la vida al Señor Jesús. Aleluya. La gente tiene conceptos de Dios totalmente errados. La gente cree que Dios es amor.
Bueno, eso es verdad. Pero están errados porque creen que Dios solo es amor. Y piensan, como Dios es amor, entonces nadie se va a condenar. Hay doctrinas que piensan que al final, hermano, todos se salvarán. Que el mismo diablo será salvo. Hay doctrinas que piensan así. Que los demonios al final se salvarán, los impíos y todas las personas serán salvas al final. Que porque Dios es amor. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que es justiciero. Y la Biblia dice que Dios no dará por culpable al inocente, ni dará por inocente al culpable. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y dice la Biblia, porque el camino de los malos perecerá. Y ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Eso dice la Escritura. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo un reino malo, perverso, diabólico. La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de la luz del Evangelio. La gente normalmente no comprende, no entiende la palabra de Dios, no entiende la Escritura. ¿Por qué? Porque hay alguien que los está cegando. Y la gente no quiere creer en el diablo. Y si usted no cree en el diablo, tampoco cree en Dios. Porque si usted cree en Dios, tiene que creer en el diablo. Si cree en el diablo, tiene que creer en Dios también. Y no piense que el diablo es uno mismo, eso también es falso. La Biblia dice que Dios creó a un ángel grande, poderoso, querubín protector, pero él un día se rebeló contra Dios, le quiso dar un golpe de estado, quiso subir hasta el trono de Dios, apoderarse de la gloria de Dios, pero se equivocó y Dios lo condenó y lo echó de su presencia. Y dice la Biblia que él es el engañador del mundo y tiene al mundo bajo su poder. El mundo está bajo el poder del maligno. La Biblia dice que cuando el Señor Jesús estaba en el desierto orando y ayunando, entonces el diablo vino y lo llevó a un lugar muy alto y le mostró los reinos del mundo y le dijo: mira, todo esto te lo doy si postrado de rodillas me adoras. Y el Señor Jesús en ningún momento le dijo: no, usted no me puede dar eso porque eso no es suyo. No, el Señor no le dijo eso. El Señor de alguna manera reconoció que todo eso le pertenecía a él porque él se había apoderado, no de buena manera, pero se lo había tomado para sí. Y el Señor lo reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero si hay un enemigo en el mundo que tiene todo bajo control, bajo su control, y yo diría más bien un descontrol, porque cada vez el mundo está más descontrolado y más perdido, porque el mundo está bajo la influencia del maligno. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que están en todo lugar. Hay lugares más infestados de influencias diabólicas que otros, pero igual el mundo está bajo el maligno. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cuando nosotros estábamos en el mundo sin Dios, cuando andábamos por la vida sin el conocimiento de Dios, aún nosotros estábamos bajo la influencia del enemigo, del pecado. Él nos influenció el pecado en nuestro corazón y al igual que todos los seres humanos nos convertimos en pecadores. La Biblia dice que Dios miró desde los cielos hacia la tierra a ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice que no había ni aún uno, ni siquiera uno. Dice, todos se descarriaron, todos se apartaron como ovejas, cada cual se apartó por su camino, cada cual fue a buscar lo que más le convenía o lo que más quería.
Y entonces el apóstol Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 3 y el verso 23, por cuanto todos pecaron. Esa palabra todos es un término absoluto, que no tiene excepción. Toda regla tiene una excepción, pero esta no. No existía o no ha existido sobre esta tierra un solo ser humano que sea tan digno y tan pleno que pueda presentarse delante de Dios y decirlo: yo me merezco la salvación y no lo necesita usted. No hay ni uno solo, porque Dios lo buscó y no lo encontró. Y la Biblia dice que no hay nada que Dios no sepa. Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Y Dios, sin embargo, buscó con detenimiento a ver si había algún entendido que buscara a Dios, y no encontró ni uno solo. Todos bajo el maligno, todos bajo la influencia del pecado. En nuestro corazón reinaban solamente las tinieblas. La Biblia, hablando de la iglesia, dice que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? Del mundo de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. Todos estábamos bajo la influencia de las tinieblas, de la maldad. En nuestro corazón solamente reinaba el pecado. La Biblia dice que todo designio del pensamiento del hombre es de continuo solamente el mal. Eso es lo que hay en el ser humano. La Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. También la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón de los hombres más que todas las cosas. O sea que no hay nada más malo que el corazón de un hombre. El ser humano tiene una capacidad de maldad arrasadora y el diablo se aprovecha de ello. Así que el enemigo, hermano, lo que más le interesa es tener el mundo bajo su control, bajo su dominio, bajo su imperio, bajo su reino. Pero, hermano, la Biblia dice que Dios miró desde los cielos con ojos de misericordia a ese ser humano perdido en la maldad, esclavizado, encerrado en prisiones de pecado y de maldad. Porque el diablo, dice la Biblia, que nunca le abrió la puerta de la cárcel a nadie. Quiere decir que todos los seres humanos están encarcelados en la cárcel del diablo, en la cárcel del pecado. Nadie puede escapar del pecado por sí mismo. Es posible que usted por sus fuerzas pueda dejar un vicio, pero una cosa es dejar un vicio y otra cosa es dejar el pecado. Las puertas del infierno nunca se le abrieron a aquellos huéspedes que están allí alojados por causa del pecado, nunca. Pero la Biblia dice que el hombre fuerte vino y venció. ¿Y venció a quién? Al que tenía el dominio, al que tenía el control de la raza humana. Jesucristo vino, se hizo hombre y vino a salvarnos a nosotros y a los que creemos en su palabra. Nos dio libertad. El Señor Jesucristo dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bendito el nombre del Señor. Y Él dijo: y conoceréis la verdad. ¿Sabe que esa palabra conocer va más allá del simple hecho de saber? Porque uno puede saber algo, pero no precisamente porque lo sepa quiere decir que lo conozca. A usted le pueden decir muchas cosas de una persona y usted puede pensar: yo sé quién es esa persona.
Pero estás basado en lo que alguien te dijo, pero realmente no la conoces, porque ni siquiera has hablado con ella, ni conoces las circunstancias en las que esa persona vive o las razones por las cuales hace lo que hace. Una cosa es saber y otra cosa es conocer. Conocer a Dios y conocer la Escritura es tener una relación más profunda de lo que uno se imagina y de lo que ninguna vez en su vida lo haya hecho. Y entonces dice la Biblia, y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Conocer a Cristo Jesús es conocer la verdad. Alabanzas al nombre de Jesús. El Señor Jesucristo nos ha rescatado del reino de las tinieblas. Nos ha traído a su presencia y nos ha dado salvación. Pero la vida se sigue. Y usted cree, hermano, que el enemigo, el diablo, se queda tan contento cuando le arrebatan algo que él creía que era suyo. Cuando usted tiene algo que usted considera que es suyo, no importa cómo lo haya conseguido, pero usted considera que es suyo, y alguien viene y se lo arrebata con violencia, ¿usted qué siente? Se siente una impotencia. Y sabe que uno de los sentimientos y de las emociones más frustrantes que pueda experimentar el ser humano es la impotencia. El saber que está sucediendo algo grave, algo peligroso, que hay un riesgo inminente y que usted no puede hacer absolutamente nada. Simplemente está esperando al azar, simplemente está esperando a lo que ocurra. Eso se llama impotencia. Porque no está dentro de sus posibilidades cambiar esas circunstancias. No está dentro de nuestras posibilidades. Y entonces se produce la impotencia. Cuando a usted le arrebatan algo que es importante para usted, que es de gran valor para usted. El Señor, hermano, le arrebató al diablo tu alma. Se la arrebató con violencia. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los valientes lo arrebatan. Y solo los valientes lo arrebatan. Y el Señor nos tiene en sus manos. Aleluya. Y nadie las arrebatará de su mano. El Señor le arrebató tu alma al diablo. Y de la mano de Dios nadie se la puede arrebatar. Porque no hay nadie más grande y más poderoso que el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Pero eso si permaneces en su mano. El texto que leímos, hermano, es un consejo que el apóstol Pablo le está dando a uno de sus discípulos, a un muchacho llamado Timoteo. Pablo le escribe esta carta en circunstancias difíciles, pero el consejo que le da es el que me llama la atención y es lo que nosotros debemos, hermanos, tomar hoy. Pablo le dice, pelea, pelea. Acabamos de decir que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Pelea, le dice Pablo a Timoteo, la buena batalla. Quiere decir, hermanos, que estamos frente a una guerra. Quiere decir que estamos frente a una batalla. A un enemigo que no está tan contento viéndote como estás. Estamos frente a un enemigo que lo único que quiere es robar,
matar y destruir. Un enemigo que usa el engaño, un enemigo que usa las apariencias, un enemigo que usa mentiras, que usa vanidad, un enemigo que te va robando a ti las fuerzas, la visión, las ganas, va opacando la fe, va destruyendo la vida espiritual. Pastor, pero es que usted acabó de decir que el diablo no nos puede arrebatar de la mano de Dios. No, él no nos puede arrebatar, pero con astucia y con sigilo sí te va sacando. Él no te puede arrebatar de un arpazo. Eso lo hizo Cristo con él. Él no lo puede hacer con Cristo, porque para hacer eso hay que ser más fuerte que el otro. Y no hay nadie más fuerte que Cristo. Pero el diablo te va seduciendo. El diablo va opacando lo que hay en tu vida. El diablo te va debilitando. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que debe pelear la buena batalla. ¿Cuál batalla? La de la fe. Porque lo peor que le puede pasar, hermano, a un cristiano es dejar de creer. El día que tú dejes de creer, ese día estás perdido. No hay solución para ti, no hay forma de salvarte, porque para poder ser salvos hay que creer. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay una batalla. Hay una batalla. La Biblia menciona unas palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, mas yo la doy. Y bueno, el mundo se aferra de eso, pero la gente no sabe en el contexto luego qué dice el Señor. El Señor dice: no crean que vine a traer paz. Yo vine a traer espada. Yo vine a traer guerra. Mientras nosotros pertenecíamos al mundo de las tinieblas, mientras nosotros pertenecíamos al mundo del pecado y estábamos bajo la influencia del maligno y en nuestro corazón solamente había pecado, entonces el diablo reinaba en nuestro corazón tranquilamente. Estaba confiado, se sentía seguro. A este lo tengo atado, a este lo tengo encadenado. Su reino no estaba en riesgo, su reino en tu corazón no estaba en peligro. Pero entonces ahora el que reina en nuestro corazón es otro. Y el diablo quiere, hermano, volver a tomarte. Y entonces se inicia una batalla entre el bien y el mal en tu corazón. Pero todo depende de la manera como tú veas el bien y de la manera como tú veas el mal. Porque hay quienes ven lo bueno como malo y hay quienes ven lo malo como bueno. La Biblia dice en el libro de Isaías, en el capítulo 5, ay. ¿Sabe que el libro de Isaías tiene varios ayes? Ay, ay, ay. Así le dicen a uno cuando está mal, cuando está en un problema grave. Ay, mío. Ay, mijita. Como quien dice: de esta no te salvas, de esta no te escapas, estás en un lío grande. Y entonces la Biblia dice: ay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y sabe, hermano, que esa doctrina toma fuerza entre las personas en la iglesia. Y a veces nosotros creemos que nuestro enemigo es el pastor. Y miramos con malos ojos al siervo de Dios.
A veces creemos que nuestros enemigos son los hermanos de la congregación. Y cuando nos llaman la atención, cuando nos exhortan, nos enojamos y creemos que nuestros enemigos son los hermanos en la iglesia. Y nos hacemos de amistades del mundo. Pero la Biblia dice, hermano, no tengas amistad con el mundo. Porque el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Tu enemigo no es el pastor. Y si el pastor te llama, te exhorta, así sea que te hable mal, tú debes tomarlo a bien, porque el propósito de él no es hacerte mal. Porque la Biblia dice, no luchamos. Ese no luchamos significa que sí estamos luchando. Dice, no luchamos con sangre y carne. O sea que sí hay una lucha, que no es con sangre y carne. O sea, no es con las personas. Tu lucha no es contra tus padres, no es contra tus hijos, no es contra tu esposo, contra tu esposa, con las personas que viven. Tu lucha no es con el pastor ni con los hermanos. Tu lucha no es con ellos. Dice, porque no luchamos contra sangre y carne. O sea, sí hay una lucha. Pero nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra el diablo, contra el mundo, contra nosotros mismos. Pablo le dijo también a Timoteo, ten cuidado, no te cuides tanto de tu pastor, no te cuides tanto de los hermanos, no te cuides tanto de las personas, cuídate de ti mismo. Cuídate de tus pasiones, cuídate de tus deseos, cuídate de eso. Porque ellos son los que te pueden engañar y te pueden llevar a caer en manos equivocadas, a salirte de la mano de Dios. Cuídate de lo que el mundo te está ofreciendo, de lo que el mundo te está proponiendo, porque el mundo pone, hermano, a boca de jarro lo que tú deseas y lo que tú anhelas. Hay que tener cuidado de lo que se desea porque es muy posible que lo consigas. Eso es un dicho popular. Hay que tener cuidado de lo que se desea porque es muy posible que se consiga. Cuando usted se propone conseguir algo, es muy factible que lo logre. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué es lo que deseas, en qué es lo que anhelas. El mundo te muestra con lisonjas, con engaños, con cosas halagüeñas, con cosas placenteras, un camino. El diablo se viste como ángel de luz, te habla al oído, te habla a los sentidos, te hace sentir importante, te hace sentir hermoso, poderoso, hermosa, poderosa. Te hace sentir de muchas maneras, pero la Biblia dice que hay caminos que a los hombres les parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por eso Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No podemos aferrarnos tanto a lo que el mundo nos está ofreciendo. Estamos demasiadamente cómodos. Estamos demasiadamente cómodos en esta tierra. Estamos demasiadamente tranquilos en esta tierra. Muy conformes. Y yo estaba pensando, hermano, que una de las armas fuertes que tiene el enemigo para atacar al cristiano es la confianza. Nos sentimos tan confiados, nos sentimos tan tranquilos, no aceptamos un consejo porque sentimos que estamos bien. Todos están mal menos yo, todos están equivocados menos yo. No, mi pastor, ¿qué va a saber? No tiene nada que saber, no tiene nada que decirme.
Cuando uno llega a ese punto de confianza en la vida cristiana, cuando cree que no necesita a nada, no necesita a nadie, cuando nadie tiene algo correcto para decirlo, cuando nada vale la pena porque yo me las sé todas, entonces ahí es donde el diablo ya lo tiene más amarrado que cualquiera. Es como el insecto que no se da cuenta que está atrapado en la red. ¿Por qué? Porque todavía se mueve y tiene fuerza y cree, no, yo de esta me suelto. Y cuando menos piensa, está envuelto y tiene una araña encima, inyectándole algo peor, anestesia. Y la anestesia no le permite sentir nada. La Biblia dice, si alguno cree estar bien, no es que si alguno está bien, sino que si alguno cree estar bien, entonces ahí es donde está en peligro de caer. Porque la confianza es lo peor. Dicen que es más peligroso un conductor experto que uno que apenas está aprendiendo. ¿Cierto? Usted conduce algún vehículo, puede que lleve algún tiempo conduciendo y lo malo que a uno le ha pasado es cuando ya uno lleva mucho tiempo sabiendo. Pero cuando uno apenas está aprendiendo, es que el que está aprendiendo anda con cuidado, con maña, eso no hay semáforo que se pase, todas las señales, ahí sí está, y entonces se aprende todas las señales de tránsito y es con esa prudencia. ¿Qué le va a pasar? No pasa nada. Pero el que ya se las sabe todas, coge el semáforo en rojo y va al pare, vas derecho. Ese tráfico está por allá chateando y paso derecho también. Y entonces uno ve que la gente hace unas maniobras y unas cosas, y no, o es un piloto, o es muy, es cierto. Cuando uno toma confianza en la vida cristiana, y pasan los años y no hay un ayuno, pasan los años y no se volvió a hablar en lenguas, y pasan los años y no viene la exhortación, y pasan los años y no se siente la presencia de Dios, no hay un quebrantamiento, no hay un arrepentimiento, no hay una conversión, no hay una fidelidad, y pensamos que es que Dios no dice nada, que es que no, yo estoy muy bien con Dios porque es que Dios a mí no me ha dicho nada. Pero yo me he dado cuenta que uno de los peores enemigos que tenemos también es el tiempo. Y que el tiempo nos va llenando de conformismo. Y que al principio de la vida cristiana Dios tiene un propósito y un camino para nosotros, pero nosotros nos vamos desviando de ese camino. Como dijeran los viajeros, perdemos el curso. La brújula se enloquece. Y teníamos un rumbo y una meta definida en Dios, pero nos fuimos desviando y nos fuimos desviando y comenzamos a cometer errores. Y el pecado nos visita y nos conformamos y dejamos a un lado la consagración, la fidelidad, la oración, el ayuno, el arrepentimiento, y seguimos la vida cristiana por otro rumbo. Y hay un momento en que caemos en cuenta de dónde estamos y queremos recuperar ese rumbo, pero a veces estamos tan atados que se nos hace difícil recuperar el rumbo. Y no solamente eso, lo que hemos perdido. La Biblia dice que Dios tiene bendiciones reservadas para el justo, pero a veces nosotros perdemos esas bendiciones. A veces nosotros perdemos lo que Dios tiene para nosotros, porque perdimos el rumbo. Porque dejamos que el pecado, hermano, llegara a nuestro corazón. Porque dejamos la presencia de Dios.
Porque dejamos la humildad y nos volvimos arrogantes, nos volvimos altivos, mentirosos, muchas veces hasta hipócritas. Dejamos la fidelidad a un lado y solamente comemos la palabra que de pronto por allá nos sonó bien, pero la que viene con exhortación y con fuerza, entonces la rechazamos. Ah, qué culto tan pesado, ese pastor no me agrada, ese mensaje de hoy no, que... Y entonces comenzamos con esa actitud y comenzamos a perder cosas en Dios. A veces miramos personas que crecen tanto en la vida cristiana y Dios les ha usado y ha hecho cosas maravillosas, y uno a veces de alguna forma envidia eso que esas personas han logrado. Pero cuando uno mira el rumbo de ellos, son personas que no se han desviado del camino. Son personas que se han mantenido en la fe. ¿Y sabes para qué sirve la fe? Para agradar a Dios. La fe sirve para agradar a Dios. Pero estamos cómodos, estamos tranquilos, estamos serenos, confiados en nosotros mismos. Y se nos ha olvidado ese curso. Y yo estaba mirando, hermano, lo que la Biblia habla de aquellos hombres que se mantuvieron en el curso a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de las amenazas, a pesar de la muerte, a pesar de la vida, a pesar de la pobreza, a pesar de la enfermedad, a pesar de la persecución, a pesar de la necesidad. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de eso prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron ¿buen testimonio de quién? ¿No será buen testimonio de Dios? Alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y aquí es donde mi vida y mi corazón tiembla, y me preocupo y me angustio, porque si todas esas personas vivieron lo que vivieron, sufrieron como sufrieron, solamente para concluir el verso 40, entonces tenemos una alta responsabilidad. Dice el verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y yo pienso en el cristianismo hoy. Tan fácil ser cristiano hoy. No nos persiguen, no nos azotan, no hay ejércitos detrás de nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ya ni piedras siquiera nos tiran. Ya usted va a un lugar, hermano, y pastor, Dios lo bendiga, bienvenido, ¿qué necesita? Lleve lo que quiera y después paga, y eso le ofrecen a uno de todo. A usted lo llaman diario a ofrecerle tarjetas de crédito, y usted tiene un crédito aprobado, no hay no que diga sí, ya se lo consignan, sin firmar nada.
Usted la gente dice, uy, es que usted es cristiano, es que la vida cristiana es muy linda, yo los admiro mucho, esa alabanza, esos cultos tan bonitos. Hoy en día, hermano, el mundo es cristiano. Hoy el mundo, todo el mundo es cristiano. Ya usted le quiere hablar del evangelio a alguien. No, yo también soy cristiano, yo también tengo la palabra, todo el mundo se cree cristiano. Y uno, bueno, pero ¿qué tipo de cristianismo es? Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Y sabe cómo le culmina ese discurso? Echa mano de la vida eterna. Cierre sus ojos, hermano, levante sus manos. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.